Hola revista Management, oficialmente bienvenidos a Ciudad de México. Estoy muy emocionada por estar dentro de este ranking por segundo año consecutivo y ser una de las mujeres que más aporta a la economía de nuestro país. Soy Gabriela Tallaeche, CEO y founder de Colectivo Mona Lisa, una plataforma que trabaja con mujeres high performance, empresarias, CEOs, C-levels de las compañías más importantes a nivel global, donde las ayudamos y acompañamos a construir su gobierno interior y su libertad emocional para que independientemente de su estado emocional logren las metas que se proponen. Y además soy founder de una de las empresas más icónicas de nuestro país en producción de eventos. Tenemos el privilegio de trabajar con las marcas que mueven la economía de nuestro país y de nacer hace 15 años en Bolivia y hoy operar en más de 7 países con clientes multinacionales. Y en este espacio voy a aprovechar para poder compartir todo lo que aprendí en términos financieros y como mujer liderando no solamente una compañía, sino varios proyectos en simultáneo y que ustedes puedan entender cómo se mueve este pensamiento estratégico del lado de la mujer y obviamente cómo podemos crear empresas más estables, escalables y que logren el éxito que toda mujer busca el momento de emprender. Al momento de emprender, no tenemos todas las herramientas que nos encantarían, no solamente financieras, sino también comerciales, herramientas de ventas, de crecimiento, de innovación, de modelo de negocio, de la construcción de productos, el cómo realmente podemos establecer el precio de un producto, cómo podemos incorporarnos dentro del mercado, cómo podemos ganar share del mercado. Hay muchísimas variables que se toman en cuenta en el momento de emprender o de manejar o llevar adelante un negocio. Pero aquí quiero compartir una de las leyes inquebrantables, tanto en Phygital Agency, que es nuestra agencia de producción, en Colectivo Mona Lisa y todos los proyectos que manejamos con nuestros clientes, y es justamente esta conciencia financiera desde el punto de vista de cumplimiento de todos los ítems estratégicos que tenemos que cubrir en el momento en que tenemos el flujo o el ingreso del dinero para poder cubrir todos los gastos operativos y estratégicos de nuestro negocio. A esto me refiero principalmente impuestos, cada presupuesto que nosotros establecemos para nuestro cliente, cada proyección financiera o los P&Ls que manejamos está con este ítem inamovible con un porcentaje específico que en el momento en que ingresa el dinero, nosotros mes a mes tenemos este cumplimiento con impuestos y tenemos una cuota que se va sumando para después, a fin de año, poder cumplir el resto de las obligaciones impositivas. Dentro de esto también cumplimos en tiempo y en forma con todos nuestros proveedores y con nuestro equipo y absolutamente todos los ítems que necesitan ser cubiertos en el momento en que nos ingresa este flujo. No dejamos nada para después y yo estoy 100% segura de algo que también lo he podido aprender durante estos 15 años. Las empresas no fracasan por falta de ideas, fracasan por falta de control y entendimiento profundo de sus números. Y eso es algo que les quiero dejar en esta primera lección. Vivimos definitivamente en un mundo VUCA que es volátil, incierto, complejo, ambiguo.
todo el tiempo. Nada es predecible en ningún tipo de mercado. Y eso es una constante que tenemos que aprender a adaptar dentro de nuestros modelos de negocio. Lo que yo veo en momentos de crisis extrema en la mayoría de las compañías de nuestro país es que lo primero que hacen es un recorte a áreas como marketing, recursos humanos, que son las áreas más importantes porque en recursos humanos está toda tu operación estratégica y en marketing está toda tu operación comercial. Lo que nosotros hacemos en entornos muy complejos o en situaciones que requieren un nivel estratégico superior no es enfocarnos en qué podemos recortar, sino cómo podemos tener una lectura real de lo que está pasando dentro del mercado. Y es donde más apostamos en áreas de innovación, por ejemplo, en sacar nuevos productos, en áreas de talento que nos ayuden a complementar lo que posiblemente no tengamos en ese momento para poder enfrentar los retos que hay en nuestro mercado actual y, por supuesto, invertir muchísimo más en marketing, en poder llegar a los clientes correctos que están buscando diferentes soluciones. Porque en tiempos de crisis, la gente no deja de comprar, la gente no deja de consumir. Más bien, la gente está buscando, al igual que las compañías, en dependencia al rubro en el que te encuentres, a qué te dedicas, qué vendes, a qué tipo de público llegas, si al B2C o al B2B, a la persona en sí o a la empresa como tal o a un tercero, en dependencia de qué sector tienes que entender y poder enfocar este nivel estratégico de una lectura de cómo podemos sumar más valor. Absolutamente todos están en la misma posición, buscando nuevas oportunidades para poder generar ingresos. Y ahí es donde pasamos de la crisis a entender cuáles son estas oportunidades reales que las compañías tienen. Te doy un ejemplo muy claro en pandemia. Nosotros, máximos productores de eventos presenciales, dimos este salto significativo dentro de la industria del show business y el edutainment. Antes que nosotros hagamos eventos, lo cierto es que simplemente las capacitaciones o el entorno de eventos corporativos era un micrófono y un proyector, no había nada más. Nosotros entramos con este nuevo formato e hicimos un salto a la industria y pusimos el nuevo estándar. Pero entonces llega pandemia y lo que menos se podía hacer es reunir en un mismo lugar a la mayor cantidad de personas para darles una experiencia, porque no podíamos tener ese contacto. Y era lo único que nosotros sabíamos hacer, eventos presenciales con esta cuota de experiencia. Entonces, en vez de quedarnos sin hacer eventos, entendimos este mundo digital, donde lo físico y lo digital se unen por completo y es la nueva variable de nuestros mercados. Después de la pandemia, se hizo un entorno donde ya no solamente hablas de lo físico, sino que tienes esa trazabilidad y transversabilidad de nuestra marca en todos estos ecosistemas. Entonces empezamos a contratar personas que hacían y tenían especialidad en transmisiones, en streaming, en eventos online para poder darle una nueva solución a nuestros clientes, y eso nos ayudó a incorporar la tecnología dentro de todos nuestros procesos y como parte de la experiencia. Cuando una empresa tiene la posibilidad de invertir en múltiples proyectos, significa que esa empresa ya está escalando, está estable y tienen que continuar
con esa fórmula ganadora. Pero realmente, ¿cuáles son las variables que tienen que tomar en cuenta? Ahí, por ejemplo, yo soy muy radical en el momento de decidir con qué proyectos trabajamos o no. Además de las inversiones que hacemos como compañía en diferentes sectores y rubros que vemos que tienen mayor potencial y retorno para nosotros, esta fórmula que tenemos en Phygital Agency, principalmente como agencia, también aplica para cualquier empresa en el momento que tenga que tomar una decisión de inversión o una decisión para poder aceptar ciertos proyectos. A nosotros en las épocas altas, por ejemplo, ferias sectoriales, fin de año donde se dan las convenciones o cierres anuales comerciales o inicios de año donde se definen las estrategias de las compañías, nos llegan estas invitaciones que, entre paréntesis, Phygital Agency no trabaja por licitación, solo por invitación directa. Es otra de las políticas que tenemos. Ya no competimos con otras agencias para tomar determinados proyectos. Entonces nuestros clientes ya saben si quieren trabajar con los mejores, saben quiénes son y tienen que hacer la invitación. Entonces, cada que nos llega en esta época alta o en estos focos donde tenemos más proyectos, tenemos que tomar una decisión porque claramente nos llegan varios proyectos y operativamente y financieramente no nos podemos hacer cargo de absolutamente todos los proyectos que nos llegan. Y ahí es donde entra esta decisión estratégica. No solamente de el total del proyecto, cuánto genera este proyecto, sino la inversión que necesita de nuestra parte, el retorno real de esta inversión, el tiempo y el esfuerzo. ¿A qué me voy con esto? No es lo mismo tener $100,000 de ingreso en un mes que tener esos $100,000 en un lapso de 15 meses. Este flujo se diluye y no te genera un impacto, y si ahí tienes que aumentar de tu inversión para que alguno de los proyectos suceda, que en nuestro caso es con la mayoría de nuestros clientes, nosotros siempre tenemos que tener un apalancamiento, tenemos que ver muy bien este tiempo de retorno. No es el número final del presupuesto el que nos hace decidir, por más sexy que se vea, sino realmente este retorno, las políticas de pago de nuestros clientes. Hay clientes en nuestro país que pagan a 90 días e incluso un poco más, y tú tienes que asumir todo este riesgo financiero. Entonces, en tiempo y en esfuerzo para nuestro equipo, ¿qué significa? Esa para mí son las 4 variables fundamentales, que es inversión, retorno, tiempo y esfuerzo. Lo puedes hacer en una matriz con todas estas variables, tomando en cuenta cómo puedes tomar la mejor decisión en el momento de invertir o aceptar un proyecto para que esto realmente genere un crecimiento y un impacto real dentro de tu compañía. El principal indicador de riesgo en una empresa, definitivamente su flujo financiero. Si tú no tienes un flujo para cubrir tus gastos operativos, estás en una crisis financiera. Entonces, nuestro rol como mujeres, como CEOs, como líderes, no solamente de una compañía, sino de todo lo que conlleva el ecosistema, principalmente las personas con las que trabajamos, donde somos responsables también de sus ingresos, no es identificar el problema, totalmente es evitarlo. Entonces, hace 2 años y medio que nosotros decidimos expandir Phygital Agency, que nace en Bolivia y que ahora opera desde México para múltiples países de Latinoamérica, para múltiples sectores, para clientes multinacionales. Decidí hacerme cargo de los números directamente. Si estamos hablando de una expansión como CEO, yo quiero tener todas las variables
y tener esa lectura correcta de qué es lo que está pasando con nuestra salud financiera, qué posibilidad realmente tenemos de crecimiento exponencial, qué necesitamos para dar ese salto y sostener este salto. Principalmente ese es nuestro objetivo como mujeres líderes. Y decidí hacerme cargo de los números. Es más, cada semana yo le dedico más horas a los números que la estrategia como tal de un negocio donde ya sabemos perfectamente cómo funciona la dinámica como tal. Pero al expandirnos necesitamos ciertas estrategias de apalancamiento porque estamos operando en 2 países en simultáneo y cuando se nos abren las oportunidades de hacer eventos en otros países como Panamá, como Colombia, también tenemos que tener este músculo financiero. Y vuelvo a esta idea principal, es evitar el problema, no identificarlo, sino evitarlo. Ahí es cuando yo me siento con el equipo, tenemos esta proyección financiera, tenemos un calendario de eventos, nosotros trabajamos la mayor cuota de ingreso por costos operativos muy altos, pero al mismo tiempo ingresos que no son recurrentes. Entonces tenemos que tener esta capacidad y esta lectura de saber que en los periodos de baja proyección de ingresos tenemos que identificar qué tipo de producto o servicio vamos a dar. Si es una temporada baja en eventos, sacamos branding, capacitación, desarrollo web, plataformas, diferentes estrategias de marketing digital, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a identificar estos meses de donde baja la curva de ingresos para que tengamos este apalancamiento y esta posibilidad de generar una mínima de ingresos recurrentes. Bueno, mis 3 consejos para aquellas mujeres que están liderando sus negocios y quieren que sean negocios estables, escalables, exponenciales. Primero es entender muy bien los números. Yo sé que la mayoría de las emprendedoras tienen la idea de negocio, pero dicen, no, los números no son para mí, contrato a alguien, o tienen esta parte que ellas operan absolutamente todo, pero le huyen a los números. Creo que lo fundamental para que puedas hacer de tu negocio exponencial es que puedas entender esos números, que no le tengas miedo, que no le tengas ese pánico que muchas veces genera la presión de los números cuando los estás trabajando o tienes esa proyección y realmente no tienes esa certeza real si va a pasar o no va a pasar. Pero cuando empiezas a tener esa conexión es donde tienes un control absoluto de tu negocio, porque sabes perfectamente dónde está el riesgo y también dónde está la oportunidad. Y al tener esta lectura, de alguna forma, no solo te hace más responsable con tu negocio, sino que te ayuda a generar esta dinámica de presión para que hagas suceder las cosas. Entonces, entender los números. Número 2 es tener siempre esta cuota de responsabilidad, que no dejes nada de lo que tienes que pagar para después. Principalmente estamos hablando de 0 pendientes financieros. Si te ingresa o tienes un flujo estimado, no patees las deudas, cubre absolutamente todos los costos que tienes que cubrir y con lo que resta empiezas a trabajar, porque eso es lo que hace que la mayoría de los negocios quiebre. Y por otro lado,
Muchas de las mujeres que lideran proyectos, que lideran empresas, tratan de no tomar riesgos justamente por esta variable financiera. Pero el éxito financiero está en tomar riesgos, obviamente con una lectura real del retorno, de realmente cuánto puedes llegar a ganar con este proyecto o este riesgo que estás asumiendo, el tiempo, el esfuerzo, estas variables que les hablaba al principio, pero el tomar riesgo hace que siempre los negocios sean mucho más exponenciales, que es lo que también estamos buscando de cierta forma. Mira, te voy a responder con una anécdota que tuvimos en nuestro primer evento. Cuando no sabíamos cómo funcionaba la dinámica de los eventos, cómo se movía el rubro de los eventos, cómo se hacía un evento en realidad, porque era nuestro primer evento, y tuvimos la osadía de darlo todo, de arriesgarnos al máximo, de poner todos nuestros ahorros, inversión que teníamos, hacernos préstamos significativos y salimos en números rojos. Entonces, mi principal lección después de esto es que puedes cometer errores y es parte del proceso de la evolución y transformación de una compañía, pero la lección es lo que no se mide, no se mejora. Entonces nos sentamos y dijimos en qué fallamos. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué hubiéramos podido hacer mejor? ¿Dónde hubiéramos podido ser mucho más inteligentes? Entonces, esa es mi principal lección y desde entonces no es que hemos dejado de cometer errores, pero sí somos muy cautelosos de ir teniendo este learning o este aprendizaje muy presente en cada uno de los proyectos. Oye, pero antes de hacer esto, recuerda que en los 3 anteriores proyectos hicimos esto y podíamos haberlo hecho mejor, ¿sabes? Entonces, después de cada uno de nuestros eventos, tenemos una reunión con el equipo o después de cualquier tipo de iniciativa y vemos cuáles fueron los resultados, qué salió muy bien y qué hay que seguir haciendo, dónde están las áreas de oportunidades, cómo lo podemos hacer mejor. Y eso va formando todo el know-how de la compañía que indirectamente impacta en una inteligencia financiera, porque los errores al final del día es un impacto directo a tu salud financiera. ¿Qué les diría a todas estas mujeres que nos están escuchando como mensaje final? Bien, me encanta. Retador. Te diría que el éxito financiero no es estabilidad. No busques en tu negocio esta economía estable, sino más bien es tener esta visión real de los números. No tengas miedo a los números, que era lo que hablábamos a un principio. Y es tener claridad, es ejecutar con precisión y tomar riesgos sin dudar. Creo que ese es como mi mensaje final y ese resumen fundamental de todo lo que hablábamos. Si no, pregúntale a Apple, que en una de sus mayores crisis financieras, al igual que Lego, pudieron surgir con innovaciones, con nuevos productos que los hicieron líderes de su sector, de sus rubros. Entonces, ahí está la oportunidad, no en la estabilidad y en la perfección de los números, sino en esa visión real, en esa lectura y en esa inmersión que tú tengas como mujer.